Bueno, vamos con la 13ª partida del match por el máximo título mundial FIDE año 2023. En esta oportunidad le toca a Jan Nepomniachtchi ir de piezas blancas. Y hasta el momento el marcador va 6-6 en una carrera por ver quién llega primero a los 7,5 puntos. Así que sin más preámbulos, comencemos. E4 inició Jan Nepomniachtchi, E5 siguió Ding Liren, caballo F3, caballo C6, alfil B5, de vuelta vemos que han ingresado en la apertura Ruy López o Española, A6, variante Morphy, alfil A4, caballo F6, atacando E4, enroque corto, y ahora las negras, si quisieran, podrían capturar el peón de E4, ingresando en la denominada variante Gambito Río, la cual en rigor de verdad, a mi modo de ver, no deja muy bien parado al negro, ya que veamos si caballo por E4, las blancas seguirían con torre E1 atacando el caballo, por lo que si este se retira, por ejemplo a D6, seguirían las blancas con, por ejemplo, alfil por C6, D por C6 y torre por E5 jaque, lo cual deja muy bien al blanco. Por ello se jugó mejor alfil E7. D3 siguieron las blancas conectando su cadena de peones. B5 neutralizando el alfil de A4, el que se retira a B3. D6, por su lado, las negras también conectan su cadena de peones y por ende liberando el caballo de C6, el cual podrá saltar a A5 para intentar capturar el alfil que se encuentra en B3. Por ello, las blancas siguen con C3, dándose un casillero de escape y asimismo preparando la ruptura de peones sobre D4. Enroque negro, H3, controlando G4, alfil B7, siguió Ding Liren, movimiento típico de desarrollo, y ahora las blancas, en anteriores partidas, han seguido, por ejemplo, con A4, intentando crear alguna debilidad sobre esa pequeña cadena de peones negra, pero no, en esta partida el ruso siguió con alfil E3, desarrollando su alfil y dándole fuerza al casillero de ruptura de D4. Caballo A5, siguió Ding Liren atacando el alfil, el cual se retiró a C2. Ciertamente este es un buen movimiento. C5 siguió Ding Liren intentando controlar D4. Caballo B de 2, defendiendo E4. Y por ende ahora sí ya es posible la ruptura sobre el casillero D4. Adicionalmente el caballo controla el casillero C4, evitando cualquier salto del caballo que se encuentra en A5. Torre 8, siguieron las negras, intuyo que con la idea de proteger su peón de E5, liberando así el peón de D6 para que éste pueda avanzar a D5. A4, siguieron las blancas, finalmente se inclinaron por la ruptura. H6, controlando G5, y D4, rompiendo en estos momentos sobre el centro. Las negras tienen que capturar, de lo contrario las blancas seguirían con D5, dejando el alfil de B7 fuera de juego. Por eso ahora E por D4, C por D4, C por D4 y caballo por D4, presionando sobre el peón de B5. Caballo C4, buscando cambiar más piezas, caballo por C4 y B por C4. Y ahora F3, protegiendo el peón de E4 que estaba siendo atacado 2 veces. Igualmente, vale detenernos un poco a evaluar este último movimiento que las blancas realizaron. Y lo que tengo para decir es que es un movimiento súper debilitante, que hay que reflexionar mucho antes de hacerlo, ya que sinceramente deja todas las casillas de color negro débiles, lo que por extensión da como resultado un rey blanco débil, mientras que por el otro lado, si vemos bien, el rey negro está mucho más seguro
sin debilidades groseras por el momento. Sigamos. Alfil F8, liberando la torre de E8. Alfil F2, siguieron las blancas, poniendo su alfil más sobreseguro. Y D5, golpeando ahora a Din Liren sobre el centro. E por D5, caballo por D5 y alfil E4, clavando el caballo y el alfil negros. Torre E5, siguieron las negras. Vale decir que también se podía jugar torre B8 defendiendo el alfil. Pero bueno, torre E5 para que si el alfil blanco captura ahora el caballo, las negras puedan recapturar de torre. Torre C1, siguieron las blancas. Torre C8, siguieron las negras, defendiendo. Caballo E2, siguieron las blancas. Sospecho que para saltar a C3 o G3 y darle lugar a su dama para que ésta pueda ir a D4. Dama E7. Mal movimiento que bloquea el desarrollo del alfil de F7. Ciertamente, dama E8 era mejor. Si bien se entiende que la idea de la dama sobre E7 es proteger su alfil, que está en B7, para así liberar el caballo de D5, lo cierto es que con dama en E8, el alfil de F8 podría ser liberado de inmediato hacia posiciones mucho más agresivas. Dama D4, siguieron las blancas. Ahora vemos la falta del alfil que podría venir de inmediato a C5 para neutralizar dicha dama. Por otro lado, la dama en D4 suma presión sobre el peón C4, golpea en parte la torre de E5 y sostiene la presión sobre el caballo de D5. F5 siguieron las negras intentando ganar ahora una calidad o crear, si se puede, un peón pasado. Veamos. Alfil G3, siguieron las blancas, contragolpeando la torre. De vuelta, reitero, si dama E8, si las negras hubieran jugado dama E8, ahora se podría alfil F5 en estos momentos, ganando la partida. Pero bueno. Torre por E4 siguieron las negras, entregando la calidad. De otra manera, hubiera sido peor. Por ejemplo, volvamos, si torre E6... Por ejemplo, lo que pasaba es que las blancas podrían seguir con alfil por caballo D5, ganando una pieza y encima clavando la torre. Por eso mejor fue torre por alfil. F por E4, dama por E4, dama por E4 y F por E4, creando un peón pasado y entrando asimismo en un final bastante desequilibrado. Creo conveniente en estos momentos hacer una breve acotación respecto de la creación de peones pasados. Al respecto debo decir que evaluar correctamente sobre la debilidad o fortaleza que representa un peón pasado es de las cosas más complejas que existen sobre el mediojuego / final. Lo cierto es que un peón pasado puede ser realmente una fortaleza cuando es posible sostener su avance, cuando es posible avanzar dicho peón pasado, cuando hay el suficiente material que puede cubrir dicho avance. Asimismo, un peón pasado puede ser realmente una fortaleza en aquellos casos en donde no existieran piezas que puedan bloquear, que puedan obstaculizar el avance de dicho peón pasado. En estos momentos no puedo decir que el peón de E4 sea realmente una fortaleza, ¿sí? Creo que todavía hay que trabajar bastante, al menos Din Liren deberá trabajar sumamente arduo respecto de cómo es que va a intentar hacer que ese peón realmente se vuelva una fortaleza, realmente pueda avanzar, ¿sí? Para ello necesitará traer todas sus piezas y provocar su avance. Pero bueno, sigamos. Torre F de 1 siguieron las blancas, atacando el caballo. Y caballo B4 respondió Din Liren con la idea de saltar luego al puesto avanzado de D3, atacando la torre de C1 y el peón de B2. Torre D7 siguieron las blancas.
alfil C5, jaque intermedio, rey H2. Vale decir que no se podía ir con el rey a F1, porque las negras seguirían con torre F8, jaque, y luego si rey E1, caballo D3, ataque doble, recuperando la calidad. Por todo ello, rey H2. Alfil C6, siguieron las negras, saliéndose del peligro, y ahora torre C7, proponiendo un cambio que ciertamente beneficiaría a las blancas. Torre por C7 y alfil por C7. Entiendo que las esperanzas del blanco radican en estos momentos en lograr que su peón pasado de E4 pueda llegar a coronar. Por ello, alfil D5, protegiendo todo. Además, el peón de A4 estaba envenenado. A ver, volvamos. Si las negras capturaban primero el peón de A4, las blancas seguirían, por ejemplo, con torre por C4, ganando una pieza a la próxima. Por eso, alfil D5. Caballo C3, siguieron las blancas atacando el alfil. Caballo D3, siguieron las negras contragolpeando. Buen movimiento. Vale decir que si las negras movían su alfil, por ejemplo, a C6, las blancas igualmente capturarían en E4 con su caballo, para luego, si alfil por caballo, torre por C4, ganando una pieza de manera irremediable y por ende la partida. Por eso, volvamos. Mejor las negras optaron por contraatacar con caballo D3. Torre C2, siguieron las blancas defendiendo B2. Alfil C6. A5, siguieron las blancas buscando ahora llevar su alfil a B6 para así crear un peón pasado. Interesante. Rey F7, activando su última pieza. Y torre 2, sumando presión sobre el punto crítico de E4. Caballo C1, siguieron las negras contraatacando. Torre E1, caballo D3, torre E2, defendiendo B2, caballo C1, atacando la torre nuevamente, torre E1, caballo D3, torre E2, sin que ninguno diera brazo a torcer. En el movimiento 40 consiguieron tablas por triple repetición. Buena partida. El marcador ha quedado igualado en 6 puntos y medio. Espero les haya gustado. Si así fue, te pido que te suscribas, dale like, deja tu opinión en la bandeja de comentarios y bueno, será hasta la próxima.